Alemania despertó de la campaña electoral sin haber hablado apenas del lugar que este país ocupa en el mundo. Ahora, sin embargo, resulta urgente rediseñar la política exterior de Alemania con autocracias como China o Rusia, así como impulsar la integración de la Unión Europea frente a los nacionalismos autoritarios del continente. Pero al mismo tiempo es preciso redefinir una relación con Estados Unidos que no acaba de cuajar. En un mundo que no espera, ¿cuáles serán las prioridades y estrategias internacionales del Ejecutivo que va a gobernar Alemania durante los próximos años? Con las rivalidades y conflictos de intereses entre las grandes potencias de vuelta a la escena internacional, ¿de qué lado estará Alemania? ¿Cooperará con un Estados Unidos que busca nuevas alianzas frente a China? ¿O aceptará Alemania la expansión económica y militar del gigante asiático a cambio de que ese país siga siendo uno de sus principales mercados? Desde 2015, China es el primer socio comercial de Alemania. Merkel viajó en 12 ocasiones a China acompañada siempre de amplias delegaciones empresariales. Las 30 empresas del índice alemán DAX obtienen en torno al 15% de su facturación en ese país. Pero hay razones para pensar que esa bonanza podría haber tocado techo en un futuro cercano. Este año, la Asamblea Popular de China aprobó un plan quinquenal para alcanzar un elevado grado de autarquía y reducir la dependencia del resto del mundo. Pero mientras China se organiza para no depender de las empresas extranjeras, en Alemania, China parece tener las puertas abiertas de par en par. El puerto de Hamburgo es el más importante de Alemania. Aquí, tras meses de negociaciones, el gigante estatal chino COSCO, que transporta contenedores a todo el mundo, adquirió el 35% de la filial que gestiona las terminales del puerto. Y mientras los firmantes alemanes del acuerdo dicen que el pacto fortalece las inversiones en Hamburgo, otros son mucho más críticos con una incursión de China en Alemania que aún requiere el visto bueno de las autoridades. Los líderes políticos alemanes deben ser conscientes de que algunos acuerdos locales pueden tener implicaciones estratégicas a largo plazo para el país. Hay que ser consciente de los riesgos geopolíticos de ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, fluye información a China, precisamente el flujo de datos que China necesita desesperadamente. Ese tipo de conexiones requieren una transparencia nacional. Antes de los comicios generales de septiembre, liberales y verdes dieron a entender que desde el gobierno serían más críticos con China. Quiero conseguir una política europea común hacia China y no una estrategia basada en los enfrentamientos internos, para que ante las rivalidades internacionales dejemos claro que tenemos nuestra propia estrategia y abrimos un nuevo capítulo en la política exterior europea y en nuestra defensa de los derechos humanos. Creo que con China puede ser efectivo dejar bien claro que nuestros valores fundamentales no están a la venta a cambio de buenos negocios. Estados Unidos, por su parte, centra su política exterior en la construcción de alianzas que neutralicen la estrategia expansiva de China y espera que Alemania se sume al club. Pero las relaciones de este país con Estados Unidos son más distantes de lo esperado tras la marcha de Donald Trump de la Casa Blanca. Dos crisis han ensombrecido la cooperación entre Estados Unidos y Europa. Primero, una retirada de Afganistán que Joe Biden no coordinó con sus aliados europeos. Y segundo, el acuerdo que Estados Unidos selló con Londres para vender submarinos atómicos a Australia. Ese pacto llevó al gobierno australiano a anular de la noche a la mañana el acuerdo multimillonario sellado con Francia para la compra de submarinos de propulsión diésel. Eso cimentó en Europa la sensación de que las relaciones con Estados Unidos pueden cambiar de la noche a la mañana. Nunca pensé que los problemas desaparecerían con el nuevo presidente estadounidense. En Europa tendremos que debatir sobre lo que ya hemos exigido a menudo desde el gobierno alemán. Debemos apostar por una mayor soberanía europea. Debemos trabajar para conseguir una Europa fuerte y soberana. Creo que esa será nuestra principal misión como alemanes. Somos el mayor país del centro de la Unión Europea, el de mayor población y el principal motor económico del bloque. Por eso será nuestra misión que esta Europa hable más con una sola voz.
Pero ¿cómo coordinar una política exterior conjunta si el bloque nunca ha sido capaz de hablar con una sola voz? Dentro de las fronteras europeas, Alemania y la Unión Europea deben hacer frente a los nacionalismos que desafían a las leyes del bloque. Ante el anuncio del Tribunal Supremo de Polonia, que a comienzos de octubre declaró inconstitucional la legislación europea, los titulares de Exteriores de Alemania y Francia dejaron claro que la pertenencia a la Unión es también un compromiso jurídico. Ante esta situación cobran más importancia las reformas que la Unión Europea exige a los países de los Balcanes occidentales antes de su ingreso en el bloque. Todo habla en favor de integrar esa región en la Unión Europea, naturalmente siempre que se garantice el respeto de los principios propios de un Estado de Derecho, así como la lucha contra la corrupción y otros criterios. Pero es de enorme interés geoestratégico convertir a esos países en miembros de la Unión Europea. Lo mismo pensará el nuevo gobierno alemán para no dejar vía libre en la región a China y Rusia. Es sabido que la relación de Angela Merkel con Vladimir Putin nunca fue demasiado cordial. Las informaciones falsas, así como los constantes ciberataques lanzados por Rusia hacia Alemania, siempre fueron duramente criticados en la Alemania de Merkel. No obstante, a la hora de la verdad, las alianzas económicas entre ambos países parecen tener más peso que las tensiones diplomáticas. Esas tensiones se agravaron con el envenenamiento en Rusia del opositor Alexei Navalny. Tras su restablecimiento en Alemania, nada más regresar a su país fue internado en un campo de trabajo ruso por no haberse presentado ante las autoridades cuando yacía en el hospital. Ahora ha sido tachado de líder extremista y se enfrenta a un nuevo proceso que podría implicar una condena a 10 años de cárcel en Rusia. Por eso, durante las negociaciones para formar el nuevo gobierno de Alemania, el líder de los liberales abogó por sancionar solo a las élites rusas. Tenemos, por supuesto, interés en cooperar con el pueblo ruso. El pueblo ruso tiene su sitio en Europa, pero tiene que atenerse a las reglas. Quienes respaldan a un régimen autocrático, con recursos financieros, también deben asumir responsabilidades. Cuando, como en el caso de Navalny, hay claras violaciones del derecho internacional y los derechos humanos. A pesar de la crisis política, Alemania sigue siendo el segundo socio comercial de Rusia después de China. El vínculo lo estrechó el excanciller socialdemócrata y amigo personal de Putin, Gerhard Schröder, entre cuyas posiciones como consejero energético está la de presidente del Consejo de Vigilancia de Nord Stream. Son conexiones que facilitaron el camino de Nord Stream 2 hacia Alemania. Tras su trazado por el mar Báltico, el gasoducto toca tierra en Alemania, en Mecklemburgo ante Pomerania, uno de los estados de la antigua Alemania del Este que estuvo bajo la influencia de Rusia durante décadas. Aquí los socialdemócratas ganaron los comicios regionales de septiembre rozando el 40% de los votos, cifra que su partido no ve a nivel nacional desde hace más de 20 años. ¿Hasta qué punto estuvo ese triunfo relacionado con la defensa del gasoducto efectuada por la candidata socialdemócrata? Estamos convencidos de que el gasoducto del Báltico es un elemento importante para lograr la transición energética. Si dejamos el carbón y la energía nuclear, necesitamos una tecnología de transición. Nuestro objetivo es muy claro. En el futuro deberemos hacer posible un suministro energético a partir de fuentes de energía renovables, pero también debemos lograr la transición hacia ese objetivo. Es un proyecto geopolítico. Por eso necesitamos una estrategia europea al respecto para que los intereses de Ucrania sean tenidos en cuenta. La cooperación en el sector energético no puede ser un nuevo instrumento de poder para Vladimir Putin. Debe haber claros mecanismos para que los intereses de Ucrania sean respetados. Ucrania teme que a través del Báltico Rusia eluda el pactado tránsito por su país. La cantidad de gas ruso que llega por Ucrania ya se ha reducido y algunos piensan que Rusia intenta forzar así los permisos alemanes necesarios para poner Nord Stream 2 en marcha. El próximo gobierno alemán podría hacer depender los permisos del respeto a los derechos de tránsito por Ucrania. Entre tanto, Nord Stream 2 ya está a punto. Las obras terminaron el pasado septiembre y una vez obtenidos los permisos en Alemania, Gazprom prevé usarlo ya a finales de este año.
El consorcio ruso espera transportar hasta Alemania 55.000 millones de metros cúbicos anuales. Quien cuestione Nord Stream 2 debe tener también en cuenta las consecuencias geoestratégicas de esa posición sobre las posibilidades de Europa de ejercer influencia en Rusia. Esa posición une cada vez más a China y Rusia, que juntos forman la mayor alianza militar que existe, y esa no debería ser la estrategia de Occidente. Por eso considero que no debemos derribar todas las puertas con Rusia en este asunto. Hasta ahora el pragmatismo ha condicionado las relaciones de Alemania con Rusia. ¿Puede Alemania y con ella Europa jugar eternamente a dos bandas en el mundo? Su ambigüedad frente a Rusia y China irrita a un Estados Unidos cada vez menos dispuesto a compensar la nulidad militar del viejo continente. La retirada de Afganistán demostró que las tropas europeas aún dependen en casi todo de las estadounidenses, también a la hora de salvar vidas. El gobierno que llevará las riendas de Alemania durante los próximos años tiene la tarea de definir una nueva política exterior en muchos frentes. Está por ver si optará por la ambigüedad de Merkel para no entorpecer los negocios o si defenderá en voz más alta los principios democráticos que proclama, así como la cooperación global para proteger el clima. Y ahora que Alemania ya no confía a ciegas en Estados Unidos ni siquiera para salvar vidas, ¿abogará el nuevo gobierno por un ejército europeo eficaz e independiente? Medio mundo aguarda las primeras respuestas a estas preguntas. Solo habrá un aspecto incuestionable para los futuros gobiernos alemanes en política exterior: su vínculo con Israel. Es indiscutible y quiero destacarlo otra vez. Para nosotros es una suerte que gracias a Israel, Alemania pueda sentarse hoy a la misma mesa con este país, ya que la historia de la Shoah es un hecho histórico singular que implica una responsabilidad nuestra en todas las fases de la historia, también en el futuro. A veces tenemos distintas opiniones sobre la solución de dos estados con los palestinos, pero coincidimos en que a largo plazo, de forma definitiva, debe existir el Estado judío democrático de Israel y seguiremos hablando de cómo garantizar su existencia. Ambos países están dispuestos a mantener vivo este vínculo, sean quienes sean sus gobernantes.